Hoy vamos a hablar de las fuerzas en este mes de la fortaleza y el título de esta predicación es La unción de Dios nos hace fuertes. Amén. La unción de Dios te hace fuerte. Eso es lo que uno tiene que buscar. Y en 3 áreas Dios nos da las fuerzas. En el área física, y hoy vamos a ver el caso de Sansón. ¿Cuántos conocen la historia de Sansón? Es una historia muy conocida de la Biblia, que inclusive gente que no conoce la Biblia conoce la historia de Sansón, ¿no? Bueno, Sansón fue un hombre que tenía fuerzas físicas por la unción de Dios, por el poder que Dios le había dado a él. Así que Dios te puede renovar las fuerzas físicas. Dios está ahí en esa área y te puede ministrar y ahí sanar, ¿verdad? También Dios puede darte fuerzas espirituales. Toda fuerza espiritual Dios te la puede dar, ¿no? En el espíritu, en tu interior, en tu corazón. Ahí Dios también puede actuar. Así que usted, si ve que interiormente está debilitado, pídale al Señor que le dé la unción para ser fortalecido en su interior y también en el alma, no solamente en el espíritu, sino somos renovados en el alma. Ahí es donde están nuestras emociones, donde está nuestra voluntad. El poder de Dios puede actuar y puede fortalecer su vida. Amén. Fuerzas de Dios. En este momento en que la gente está cansada, agobiada, inclusive gente de nuestras iglesias, es el momento de pedir unción del Espíritu Santo. Que Él renueve tus fuerzas. Y hubo este hombre, como recién les decía, que desde joven fue ungido por Dios, se llamaba Sansón. Dios lo usó para grandes batallas y Dios hizo grandes cosas en él. La historia nos cuenta que luego él cometió muchos errores y terminó mal, pero cuando la unción estaba sobre él, él era prácticamente invencible. Podía vencer a sus enemigos solos. Ejércitos enteros él vencía por medio de las fuerzas que Dios le daba. Por eso es tan importante que nosotros en este tiempo busquemos la fuerza que Dios nos va a proveer. Buscar esa fuerza para vivir, para atravesar los problemas de la vida cotidiana. Ahí tenemos que pedir, Señor, dame tus fuerzas. No en mis fuerzas, sino en las tuyas. Amén. Vamos a la Biblia, libro de Jueces, capítulo 14, versículos 5 al 6. Vamos a leer esta historia de la Biblia, solamente un pasaje, un versículo. Dice: cuando Sansón y sus padres descendían hacia Tina, de repente un león joven atacó a Sansón, cerca de los viñedos de Tina. En ese instante, el Espíritu del Señor vino con poder sobre él y despedazó las quijadas del león a mano limpia, tan fácilmente como si hubiera sido un cabrito. Pero no contó nada de lo sucedido ni a su padre ni a su madre. Amén. Esto fue lo que pasó con Sansón. Pudo vencer hasta un león a mano limpia, dice la Biblia. Ningún arma. Bueno, esta era la fuerza que Dios había caído de él, porque dice: y en ese instante el Espíritu del Señor vino con poder sobre él. Y en esto quiero hacer énfasis. En ese instante vino el poder de Dios, porque en ese instante era cuando Sansón lo necesitaba. Amén. Y ese es el punto. En el instante que necesitas el respaldo de Dios, cuando uno lo pide, en el instante viene. Amén. En el momento. Y así tenemos que vivir. No sé cómo son tus días. No sé cómo es tu vida en cada momento y en qué instante necesitas el respaldo de Dios. Pero sí tengo la certeza, porque es promesa de Dios, que en el momento que lo necesites, Dios está para proveer esas fuerzas y para darte esa unción que puedas vencer en el momento.
Dios da esas fuerzas y las fuerzas vienen para que puedas afrontar esa prueba. Así que decí conmigo, en el instante que lo necesite, el poder de Dios está. En el instante, Dios lo va a proveer. Amén. Esté preparado para eso. En ese instante, Dios provee esa unción. Pero también hay una realidad. Sansón siguió su vida y en muchos instantes la unción de Dios estuvo y lo respaldó. Pero también se descuidó lo que Dios le daba y no lo valoró, y llegó un momento en que Sansón lo perdió. Amén, lo perdió. Y ahí también ese es el punto. ¿Puedo perder esas fuerzas que Dios me da? ¿Las puedo gastar y no volver a recuperar? Sí. ¿Puedo quedarme sin fuerzas del respaldo de Dios? Dios está y todo lo que Dios da con respecto a dones no se pierden. Pero la unción de Dios se puede perder. Uno se puede debilitar en Dios. Uno puede estar en la iglesia, pero puede estar agobiado, agotado, por dejar de buscar de la unción de Dios y por haberlas descuidado. Fíjese otro pasaje, cómo terminó Sansón, delante de sus enemigos. Jueces, capítulo 16, 25. Dice que había una fiesta y los presentes, ya medio borrachos, exigieron. Ya Sansón estaba prisionero, dice, traigan a Sansón para que nos divierta. Así que lo sacaron de la prisión para que los entretuviera y lo pusieron en pie entre las columnas que sostenían la azotea. ¿Qué quiere decir? Que el Sansón que vencía a sus enemigos, el Sansón que podía despedazar inclusive a un león con sus manos, terminó siendo un juguete de sus enemigos por haber descuidado la unción, por no haber tenido en cuenta la unción que venía sobre él y que era el punto, era lo que le daba las fuerzas para vencer. ¿Qué quiere decir esto? Que esta enseñanza histórica puede ser inclusive simbólica para todos nosotros. Podemos nosotros descuidar la unción, tenerla, haber tenido el respaldo de Dios, pero podemos habernos descuidado, dejar de buscar o descuidarla, descuidar el respaldo que Dios nos ha dado. ¿Y cómo podemos terminar inclusive como un juguete delante de nuestros enemigos? El diablo se puede divertir con un creyente que no tiene poder. El diablo se puede divertir con un creyente que no tiene las fuerzas de Dios. Los problemas, los enemigos se pueden divertir, se entretienen con nosotros, los cristianos, cuando no tenemos unción del Espíritu Santo. Amén. Por eso, hermano, a usted no le tiene que pasar esto. Tiene que orar para que Dios le dé la unción del Espíritu. Orar, pedir, Señor, dame de tu poder. No quiero vivir sin la unción de tu Espíritu Santo, porque si no, usted termina siendo como un juguete del enemigo. Aún conociendo la Biblia, aún sabiendo de la palabra de Dios, somos juguetes de los problemas. Los problemas se entretienen con nosotros, que sabemos y conocemos la palabra, por no tener poder. En este caso puntual de Sansón, por haberlo perdido, terminó siendo un juguete de sus enemigos. No descuides la unción del Espíritu Santo, porque esa es la que te da fuerzas para vencer, para destruir a tus enemigos, para atravesar por cualquier dificultad. La unción de Dios. Esa unción que en el instante que la necesites viene sobre nuestras vidas y hace que uno pueda vencer en el nombre del Señor. Esa unción se puede perder cuando no la cuidamos. Aleluya. Cuídala, valorala, búscala. Estamos viviendo tiempos en que los cristianos solamente se enfocan en buscar soluciones a sus problemas, pero no piden al Espíritu de Dios que les dé poder para atravesar cualquier tipo de pruebas. La gente quiere que Dios les solucione problemas puntuales,
pero no piden por el Espíritu Santo para que renueve sus fuerzas y le dé la unción para atravesar cualquier dificultad. Está bien que usted ore para que Dios lo sane, para que Dios provea, para que Dios prospere, pero es mucho mejor para que Dios le dé el poder para hacer riquezas, el poder para deshacer las enfermedades, el poder para atravesar cualquier dificultad y vencer a cualquier enemigo. Cualquier montaña que se ponga en medio suyo, usted tenga la autoridad para vencer. El respaldo de Dios. Amén. Eso es lo que necesitamos. Eso era lo que tenía Sansón, que pudo hacer que pueda vencer a tantos enemigos. ¿Cuántos quieren esta unción? Dios la está impartiendo. Hoy oramos por ella. Y está. Levante sus manos y pida, Señor, dame la unción, dame tu poder, dame la unción para deshacer maldiciones, para cortar cadenas, para quebrar y deshacer toda obra de las tinieblas que se levanta en mi vida, en mi casa, en mi trabajo, en mi ciudad. Dame esa unción, dame ese poder. Aleluya. Dios nos lo va a dar. Una iglesia con poder. Estamos viviendo en tiempos de tanta maldad, de tanta indiferencia en las cosas de Dios, que el creyente que no tenga poder no se va a poder sostener. No va a poder. La misma maldad lo va a pasar por arriba. La misma maldad. Entonces, solo los creyentes que tienen unción, que buscan, van a ser aquellos que van a atravesar dificultades, pero se van a sostener, no en sus fuerzas, sino con el respaldo de Dios. Así que prepárese porque el Señor va a hacer grandes cosas en su vida. Usted no va a ser un juguete de Satanás, sino todo lo contrario. Usted va a ser un problema para el diablo. Un problema, un dolor de cabeza. Gloria a Dios. Usted no va a entretener a nadie, ni nadie de su casa va a entretener a nadie, sino todo lo contrario. Dios nos ha puesto en este tiempo para que tengamos su unción y para que podamos deshacer y avergonzar sus obras. Amén. Con el respaldo del Señor. Aleluya. Aleluya. Nadie se va a divertir con vos, nadie. Llenate de la unción del Espíritu Santo. Quiero compartirle 3 cosas que son fundamentales para que uno pueda tener y cuidar esa unción. Que nada te haga perder, que nadie te saque o uno descuide lo que Dios da con respecto al poder. Primero, fundamental, que tenemos que experimentar todos los hijos de Dios. Estar siempre gozosos. Amén. Siempre el síntoma de que un cristiano está sano y que tiene unción de Dios, que tiene poder, es que está siempre con el gozo del Señor. Si usted empieza a andar mal, a andar amargado, a andar enojado, como pasaba hoy con muchos testimonios, bueno, algo te está robando la unción, algo te está robando el poder. Pero usted debe estar pensando y me debe decir con el pensamiento, pero no sabés los problemas que tengo. Bueno, pero para eso es la unción, para eso es el poder, porque aún en medio de una dificultad uno está gozoso. Recuerde lo que dice el Salmo, aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. El Señor te da la fortaleza para atravesar aún en medio de la muerte. Quizás hay alguien aquí con un problema de una gran enfermedad. Bueno, aún en medio de esa circunstancia, Dios en ese instante te da el poder. En ese instante te da la unción. Aleluya. Viví conforme a eso. Siempre gozosos. Fíjese lo que dice Romanos, capítulo 14. Versículo 17 dice, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos,
sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría. ¿Pero en quién? En el Espíritu Santo. Amén. Muchas veces uno se enfoca demasiado en temas de la vida cotidiana. Cuando habla de comer y beber, habla de trabajo, y está bien que sea así. Tenemos que esforzarnos para vivir de la mejor manera, pero no se trata solo eso. El mundo, gran parte de la gente de este mundo sin Dios puede llegar a creer eso, que parecemos como animales que solamente vivimos para comer o tenemos para sobrevivir. Es más, hay hasta canciones que hablan de sobrevivir nada más. Usted está hecho a imagen y semejanza de Dios. Amén. No es todo eso, hay algo más. Amén. Sino, dice, de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu de Dios. Que nada te robe eso. Aún puede haber un problema de necesidad, puede haber una dificultad, alguna circunstancia familiar, pero que nada te haga desenfocar, que hay algo mejor. Alegrate en el Espíritu de Dios, viví en paz, viví una vida buena. Ese es el proyecto del Señor para nuestras vidas. Que nada te haga perder esa alegría en el Espíritu de Dios. Amén. Segundo, ser servidores con alegría. Ser servidores con alegría. Servir. Si estás en este mundo y no servís, bueno, cambia ese chip. Si estás en este mundo y solamente estás preocupándote por tus problemas básicos, por tus necesidades básicas, bueno, hay una parte del proyecto de vida que quizás estás dejando de lado. Empezá a proyectarte hacia los demás, convertirte en un servidor en este mundo. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, empezaron a tener discusiones entre ellos. Es más, dos hermanos se ve que hablaban hasta con la madre de ese problema, porque dice la historia que vinieron dos hermanos, dos discípulos que eran hermanos, a hablar con Jesús, pero vinieron con la madre, acompañados. Los grandulones vinieron con la madre a hablar con Jesús. Y entonces la madre le dice, Señor, ellos quieren estar sentados al lado tuyo en el reino, por un problema de lugar, ¿no? Estaban preocupados por el lugar que iban a tener. Entonces Jesús le dijo, no busco amos, yo no voy a levantar amos, sino aquel que va a ser levantado es el que esté dispuesto a ser servidor, el que tenga un corazón de servidor, ese va a estar en el primer lugar. Servicio. El propósito de un creyente, el propósito de aquel que tiene a Cristo en el corazón es servir. Cuando dejamos de servir, cuando dejamos de ser un instrumento en la sociedad, en la iglesia, al prójimo, es donde empezamos a perder ese poder, esa unción que Dios nos da. Por eso, hermano, no descuide el servicio. Fíjese lo que dice Deuteronomio, capítulo 28, versículo 27, dice, si no sirves al Señor tu Dios con alegría y entusiasmo por la gran cantidad de beneficios que has recibido. Quiere decir, hermanos, que si usted ha sido bendecido por Dios, si ha tenido beneficios de parte de Dios, bueno, sirva, sea un instrumento, esté atento a en qué lugar usted tiene que servir, esté atento. En la sociedad hay muchas necesidades, estoy seguro que Dios lo va a usar grandemente, pero tenga una actitud de servir a Dios, pero no solamente por obligación, sería un gran error, sino hacerlo con alegría y entusiasmo, una actitud de servicio. No pierda eso, servir, ayudar al vecino, ayudar al que está en su trabajo, ayude, haga algo por el prójimo. Sirva en la iglesia, trabaje. Es más, si quiere colaborar aquí en la iglesia, venga, hable con nosotros y comprometa a hacer algo. Sirva. Y estoy seguro que, es más de un problema en los huesos se va a ir, más de una dolencia se va a ir, más de un dolor se va a desaparecer. Aleluya.
Aleluya. Más de un problema familiar, económico, se va a ocupar Dios. Se va a ocupar Dios. Nosotros tenemos una palabra cuando compramos este lugar. Hubo una palabra y Dios nos dijo que si nosotros nos preocupábamos por comprar su casa, Él se iba a preocupar por comprar nuestras casas. Si nosotros nos preocupábamos por los problemas que había en su casa, Él se iba a preocupar por nuestros problemas, por los problemas de nuestros hogares. Y hubo muchos testimonios en ese tiempo. Mientras comprábamos este lugar, muchos nos compramos nuestras casas, nuestras propiedades, porque es palabra de Dios. Dios cumplió a su promesa. Dios cumplió. Dios cumplió. Aleluya. Aleluya. Ocupate de los problemas que Dios se preocupa. Ocupate de las almas, de los perdidos, del hambriento, del que necesita, y Dios se va a ocupar de tus causas. Dios se va a ocupar. Nunca dejes de ser un servidor y hacerlo con alegría. Tercero, y con esto oramos, esto es muy importante. Tenemos que tener claro cuál debe ser nuestro propósito en la vida. Tenemos que tener bien en claro que nosotros tenemos un propósito. Tenemos un propósito. Y ese propósito es hacer la voluntad de Dios. Trate de hacer la voluntad de Dios. Ese es nuestro propósito. Ser un instrumento de Dios. Es muy parecido al segundo punto. Es parecido, pero tiene algunas aristas diferentes. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estamos desenfocados, cuando no estamos preocupados en hacer la voluntad de Dios, si no hacemos la voluntad de Dios, terminamos haciendo nuestra propia voluntad. Y usted va a ver que hay una gran mayoría de personas en este mundo que solo quieren hacer su voluntad. La decisión del mundo es hacer su propia voluntad. No sé cuántos habitantes somos, creo que 6.000 millones de habitantes, pero la gran mayoría de esos 6.000 millones de habitantes han decidido por voluntad hacer su propia voluntad y no la de Dios. Y no la de Dios. ¿Por qué? Porque creen que hacer la voluntad de Dios es gastar la vida, es gastarla. Muchos te lo dicen inclusive. ¿Qué haces en la iglesia un domingo con 30 grados de calor? ¿Por qué no te vas a la playa? Disfrutá de la vida. Gastás la vida en la iglesia. Gastás la vida yendo a la iglesia, buscando a Dios. Disfrutá la vida. Mirá que la vida pasa rápido. ¿No se lo han dicho? Seguro, ¿verdad? Seguro. Seguro. ¿Por qué? Porque la idea de las personas es que teniendo voluntad, ocupando las cosas para su propia vida es la mejor manera de invertir en vida. Pero fíjese lo que nos dice la Biblia. Mateo 16:25 dice, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Quiere decir que aquel que trata que piensa que haciendo su propia voluntad va a tener más vida, más tiempo, más disfrute, la va a terminar perdiendo. La perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Hace mucho tiempo que conozco al Señor, pero he notado en este último tiempo, la cantidad de gente en las iglesias se ha llenado. Pero hay algo que me llama la atención. Hay mucha gente en las congregaciones, pero hay muchos cristianos sin poder. Mucha gente que busca a Dios, pero la gran mayoría tienen poco poder. Ha bajado la calidad de la unción en los creyentes. ¿Por qué? Porque muchos vienen por sus necesidades, buscan a Dios por un milagro, pero no tienen poder. Su meta es recibir
el toque, recibir el cambio en el problema puntual que tienen, pero no en tener una vida llena de poder del Espíritu Santo. Es hasta una mirada muy egoísta en la búsqueda de Dios. ¿Por qué? Porque solo resolver un problema o algunos problemas, pero sin poder. Y terminan esas personas perdiendo la vida en el Señor, perdiendo ese proyecto espiritual. ¿Por qué? Porque no soportan la maldad, los pasa por arriba, no tienen poder. Y uno insiste, hermano, ore por el poder del Espíritu Santo, ore por la unción de Dios. Pero no, solo quiere la solución a sus problemas puntuales, pero sin poder, sin la búsqueda. Buscar la unción demanda un esfuerzo, buscar la unción demanda una búsqueda constante. Hay que orar, buscar, Señor, dame poder. También es una disciplina, hay que tomar decisiones, algo que no tuvo Sansón. Sansón tuvo la unción, pero no tuvo la disciplina para sostener ese respaldo de Dios. Hacía lo que quería. Por momentos Dios lo respaldaba, pero por momentos desbarrancaba a Sansón. Andaba por ahí haciendo cosas raras, pero descuidaba la unción. No pudo sostenerla. También tener unción demanda tomar decisiones concretas, decisiones de santidad, decisiones de responsabilidad. Eso era lo que lo hacía poderoso y fuerte. Y eso es, hermano, lo que te va a hacer poderoso. Eso es lo que te va a hacer prácticamente una persona que va a tener y va a vivir de victoria en victoria. La unción del Espíritu Santo. Por eso búscala. Por eso toma decisiones serias de seguir al Señor. Santificate, consagrate para Él. Apartate del mal. Busca al Señor con todas tus fuerzas y Él te va a dar poder para vencer. Él te va a dar la unción para deshacer las obras de las tinieblas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero hay mucha gente, lo veo en los jóvenes, muchos jóvenes que siguen al Señor por un tiempo, pero en un momento dicen: quiero hacer mi propia vida. Y viven esta palabra. Por aferrarse a la vida, la terminan perdiendo. Por aferrarse, la pierden. La gente, por aferrarse, por querer vivir su propia vida y no hacer la voluntad de Dios, la terminan perdiendo a la vida. Se les va en nada. Yo antes de compartir la palabra, hablaba con Fabián, uno de los pastores que ministra con nosotros, y me contaba de que los jóvenes, para ir a escuchar un poco de música y tomar unas pastillas, pagan una fortuna allí en la costa, en estos días en el verano. El doble de lo que pueden pagar en el campamento de jóvenes. El doble. Y solamente por un ratito. Pagan 3.000 pesos por la entrada y 2 pastillas para andar volando por ahí. ¿No? Tremendo. Creen que hallan la vida, pero la terminan perdiendo. Creen que disfrutan de la vida, pero se termina gastando en nada. Pero ese es el ejemplo de la gran mayoría de la sociedad, que gastan la vida y la terminan perdiendo. ¿Por qué? Porque no tienen propósito. Eso a nosotros, los hijos de Dios, o al que esté escuchando este mensaje, no nos tiene que suceder. Tenemos algo mayor. Poné tu vida en las manos de Dios. Entregale, regalale tu vida a Dios y la vas a salvar. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aleluya. Hay muchos jóvenes, no te dejes engañar por el diablo. Es una mentira que vas a hacer lo que querés. Terminás haciendo lo que él quiere. Vas a ser un juguete de Satanás. Él se va a entretener con vos y vas a ser un infeliz. Dale tu vida al Señor. Es lo mejor que te puede pasar. Dale tu vida a Él. Dale tu vida. Aleluya.
Aleluya. Llenate de Él. Llenate de Él. Llenate de Él. Muchos creen que hacen lo que quieren, mentira. El diablo se entretiene con ellos y viven una vida sin poder. Consagrate, rendite tu vida a Dios, llenate de la unción del Espíritu Santo y vas a tener la fuerza para vencer cualquier obra del enemigo. Dios va a ir delante tuyo. Aleluya, aleluya. Sí, Señor. Ese mismo dilema lo tenía Sansón. Sansón quería seguir a Dios, pero también quería seguir su propia vida. Optó mal, se equivocó. Puede ser que todos los que estemos aquí tomemos la decisión correcta. No importa lo que opine el mundo, no importa lo que digan los demás. Lo importante es que el que está allá arriba, tu Padre Celestial, te respalde con la unción poderosa para vencer. Amén. Para que puedas vencer a todas las dificultades, a todos tus enemigos y no entretengas a nadie. ¿Cuántos quieren esta unción? Te invito a ponerte de pie. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Recuerda el primer punto. Siempre gozosos. Siempre gozosos. Siempre. Esta palabra es para los que por no recibir algo de parte de Dios se enojan con el Señor. No te amargues, gozate en Dios. Está la carta de los Filipenses, una carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Pablo habla y se lo llama la carta del gozo, siempre hablando del gozo. Hermanos, alégrense. Hermanos, gócense en el Señor. Otra vez os digo, regocíjense. No solamente gócense, sino regócense. El doble de gozarse. Siempre. Pero Pablo, ¿sabe dónde escribió esa carta? Estando en la cárcel, estando torturado, estando preso. Ahí él podía también experimentar el gozo. Así que quiere decir que para gozarnos no tenemos excusa. No sé cuál es tu problema, no sé cuál es la dificultad que estás viviendo, que esa dificultad no te haga perder el gozo, porque eso roba tu fortaleza, eso te saca la fuerza. Aleluya, siempre gozoso en el Señor. Gloria a Dios, siempre. Gozate en el Señor, ahí está la clave. Después, serví. Un corazón de siervo, dispuesto a servir. Cuando más te brindás, cuanto más das vida, más recibís de parte de Dios. Serví, serví. Y vas a ver que lo que des, Dios te lo va a dar. Es más, probalo a Dios. Regalá un par de zapatillas y vas a ver que Dios te va a dar un par de zapatillas. Probalo. De lo que des, Dios da. De lo que des. Del género que des, del género que des, aleluya, da. Gloria a Dios. Probá, da un par de zapatillas y Dios te va a dar un par de zapatillas. Pero ¿qué pasa si das vida? ¿Qué va a dar Dios? Mejor vida, mejor calidad de vida. ¿Qué pasa si gastás una hora de tu tiempo para ayudar a alguien que está pasando necesidad? ¿Cuánto Dios te va a dar para tus necesidades? ¿Cuánto tiempo va a sumar a tu vida? ¿Cuánto tiempo de calidad te va a dar? Por eso, gasta tu vida en servir. Gasta tu vida en servir. No te ocupes solamente de lo tuyo. Gasta tu vida en servir y Dios va a dar. Amén. Pero todo lo que hagas, no por la actitud de dar para esperar recibir, sino dice la Biblia, el tercer punto, hacelo con alegría. Hacelo con alegría y entusiasmo. Y vas a ver que siempre va a haber poder. Siempre va a haber unción de parte del Altísimo. Aleluya. Siempre. Siempre. Gloria a Dios. Siempre. Gasta tu vida. Gasta tu vida.
Gastá tu vida para el reino y vas a tener vida y vida en abundancia. Te invito a levantar tus manos. Aleluya. Está la unción del Espíritu Santo aquí, estamos en su presencia y está la unción de Dios. Señor, yo con autoridad reprendo todo enojo, reprendo toda amargura. Si hay algo que el diablo está tratando de robarle las fuerzas a mis hermanos, por alguna razón, reprendo esa obra de las tinieblas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, ahora. Y Señor, aquí que está tu Espíritu, creemos que Él está en este lugar, que imparta el poder, que imparta la unción para deshacer toda obra de las tinieblas. Señor, que estas manos levantadas reciban unción de lo alto para ministrar, para deshacer toda obra de las tinieblas y que reciban vida y vida en abundancia. Padre, yo suelto esta palabra y te doy toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Iglesia, que Dios te bendiga. Bendiciones para todos.